Probablemente no sabías que este celular existía hasta que lo viste en alguna comparativa o en algún video diciendo que era el mejor gama alta a precio de gama media. Y es que el Poco X4 GT es un celular muy peculiar en muchos sentidos, ya que es barato pero de buena calidad. Pero para saberlo, primero tenemos que ver sus especificaciones y características para determinar si realmente vale la pena en el 2023. Su procesador es un MediaTek Dimensity 8100 y antes de que te asustes te diré que es sorprendentemente fluido y capaz de aguantar un rendimiento exigente. Aunque claro, no pienses que será un Snapdragon 8 generación 2 o una 16 Bionic. La pantalla es una DO Display con Dynamic Switch, que no está nada mal si eres un usuario promedio, pero sí es algo cuestionable si estás acostumbrado a una mejor calidad de una pantalla AMOLED o de una OLED. Su tasa de refresco es de 144 Hz y alcanza un brillo de hasta 650 nits. Pesan 200 gramos que se distribuyen de una buena manera, aunque puede resultar algo pesado, pero te acostumbras al poco tiempo. Y en cuanto a cámara se defiende, pero no sueñes que será lo mejor que verás en tu vida. Su cámara principal es de 64 megapíxeles, su cámara gran angular es de 8 MP y su cámara frontal es de 16 MP. Su grabación de video es de 4K y 30 cuadros por segundo y lógicamente tiene más opciones de 1080p a 60 cuadros o a 30 cuadros. Tiene 8 GB de RAM y su almacenamiento va desde los 128 a 256 GB. Vamos que esto es completamente normal y lo estándar de lo que generalmente uno suele adquirir. Cambiando a la batería, posee una de 5080 mAh y una carga de 67 watts. Te aguanta un día perfectamente, pero claro, depende de qué tanto lo uses, si lo usas de manera intermitente o de manera constante. Ahora lo más importante de este teléfono es su precio, el cual lo puedes encontrar desde 350 a 450 dólares. Vamos que a este celular no se le puede pedir más por su precio, sus características y funcionamiento van perfectamente para una persona normal. Por otro lado, no está ni cerca de un iPhone 14 o un S23, pero si quieres un Xiaomi que se acerque a estos dispositivos, lo más probable es que el Xiaomi 13 sea el adecuado para ti. Pero volviendo al Xiaomi X4 GT, es un gran teléfono para usarlo para cosas básicas, como para el trabajo o incluso para esa persona de la familia que sabes que quiere un buen teléfono aunque solamente vea videos y fotos. Si te ha gustado este video, dale a like y suscríbete. Recuerda que tenemos mucho contenido sobre tecnología en nuestro canal. Si quieres enterarte de todo lo que pasa en Apple en 2023 y muchas otras cosas más, revisa los distintos videos que tenemos disponibles. Por hoy les ha hablado Deino y esto ha sido iManzana.